¿Y si te dijera que casi 20 años de la vida de Jesús están completamente ocultos? La Biblia salta de su infancia, a sus 30 años. ¿Dónde estuvo Jesús durante todo ese tiempo? Lo que descubrimos en este video cambiará tu forma de ver su misión, para siempre. Desde el taller de carpintería en Nazaret, pasando por los misteriosos aprendizajes en la escuela de los Esenios, hasta el doloroso camino hacia la cruz en el Gólgota, Jesús vivió momentos ocultos y decisivos que sellaron la eternidad. Y si te quedas hasta el final, te revelaré una verdad que ni los ángeles se atrevieron a anunciar antes de tiempo. 10. El silencio de Nazaret. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nazaret era un lugar pequeño, sin fama, sin poder. El último rincón donde uno imaginaría encontrar al Mesías. Pero allí, en la carpintería de José, crecía el Hijo de Dios. Los días pasaban entre madera, clavos y oración, silenciosos, invisibles. ¿Fue Jesús simplemente un joven obrero durante esos años? Algunos historiadores sugieren que su sabiduría creció en la intimidad del hogar, al ritmo de la vida cotidiana, una etapa oculta, donde lo eterno se disfrazaba de lo simple, pero lo que viene empieza a cruzar fronteras. 9. Las huellas en Egipto. Mateo 2:15. De Egipto llamé a mi hijo. Tras escapar de Herodes, la familia de Jesús huyó a Egipto. Pero, ¿cuánto tiempo se quedaron realmente? Algunos documentos apócrifos, como el Evangelio árabe de la infancia, relatan milagros asombrosos realizados por el niño Jesús en tierras egipcias, ídolos que caían ante su presencia, enfermos sanados, y palmeras que se inclinaban para alimentarlo. Monasterios en el Cairo aseguran conservar vestigios de su paso. ¿Fábulas? ¿Tradiciones piadosas? ¿O quizás parte de un capítulo perdido que revelaría el poder de Jesús antes de su ministerio público? Y lo que se dice sobre sus viajes va mucho más allá de Egipto. 8. La escuela de los Esenios. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En las cuevas cercanas al Mar Muerto, una comunidad vivía en total consagración, los Esenios, dedicados a la pureza, a las escrituras y al servicio. Estos hombres esperaban al Mesías en silencio. Algunos estudiosos creen que Jesús pudo haber pasado tiempo con ellos durante sus años de formación. Fue en Qumrán donde aprendió a ayunar por 40 días, a orar en la madrugada, a discernir los tiempos proféticos. Los esenios no son mencionados directamente en la Biblia, pero su influencia espiritual era profunda y radical. Vivían separados del sistema religioso corrupto, como lo haría luego Jesús. Si él estuvo allí, habría crecido en medio de hombres que vivían como si Dios viniera en cualquier momento, y tal vez ya lo tenían entre ellos sin saberlo. Pero hay quienes afirman que Jesús fue aún más lejos, más allá del desierto, más allá del imperio. 7. Los años misteriosos en Oriente. Mateo 3:13. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Algunos antiguos manuscritos budistas conservados en la región de Ladakh, al norte de India, mencionan a un joven sabio llamado Isa. Según el manuscrito de Gemis, este joven venía del oeste, hablaba con autoridad, enseñaba sobre un solo Dios y sanaba a los enfermos. Muchos investigadores han relacionado a Isa con Jesús. ¿Podría haber viajado hasta la India durante sus años perdidos? Los registros afirman que desafió las castas sociales, defendió a los humildes y predicó un mensaje radicalmente distinto, antes de regresar a su tierra. Es una teoría controvertida, sí, pero no deja de ser inquietante pensar que el Salvador del mundo pudo haber caminado por los templos del Tíbet, aprendiendo no para absorber, sino para confrontar, como si cada paso fuera preparando su ministerio, en todas las culturas, en todos los corazones. Y si crees que esto es impactante, espera a descubrir lo que dicen los pergaminos olvidados del norte de Europa. 6. Los caminos del saber perdido. Mateo 7:7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una teoría creciente en el ámbito histórico y teológico sugiere que Jesús pudo haber viajado no solo hacia el este, sino también hacia el norte. Algunos fragmentos de textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi y documentos conservados en monasterios etíopes hablan de un joven maestro viajero, sediento de sabiduría divina, que cuestionaba a rabinos, filósofos y sabios por igual. Los evangelios canónicos nos muestran que, a los 12 años, Jesús discutía con los doctores de la ley en el templo. Pero, ¿qué ocurrió después de ese encuentro? ¿Se lanzó a un viaje para buscar y hallar la verdad de su misión? Algunos apuntan hacia Alejandría, en Egipto, hogar de una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo.
donde convergían conocimientos hebreos, griegos y orientales. Otros sugieren que pudo haber pasado por las antiguas rutas comerciales hacia Asia Menor, cruzando por ciudades como Éfeso y Tarso, donde la filosofía griega, el estoicismo y el platonismo florecían, no para adoptar doctrinas humanas, sino para enfrentarlas con la verdad eterna, como si Dios mismo se hubiera hecho hombre, no solo para predicar, sino para ver con ojos humanos todo lo que el mundo tenía que ofrecer, y vencerlo. Cada encuentro, cada conversación, cada noche bajo las estrellas, lo moldeaban no como un sabio más, sino como el Salvador. Pero si crees que esos caminos eran sorprendentes, lo que sigue toca el corazón de los ángeles y los hombres. 5. La preparación invisible del Mesías. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Antes de pronunciar esa frase poderosa en la sinagoga de Nazaret, Jesús había estado desaparecido por casi 18 años. Pero cuando volvió, no era el mismo. No era solo el hijo del carpintero. Era el ungido. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Imagina a Jesús en los montes, de madrugada, orando mientras la humanidad dormía, ayunando, escuchando la voz del Padre, entrenando su corazón para amar al traidor, para sanar al impuro, para cargar la cruz. Es posible que durante estos años haya sido tentado en múltiples formas, tal vez no por Satanás directamente aún, pero sí por la soledad, el anonimato, el peso de saber quién era y no poder revelarlo todavía. Muchos creen que trabajó como artesano hasta los 30, pero ¿puede un hombre común regresar con tal autoridad, con tanto poder y gracia, sin haber sido moldeado por algo más profundo? Fue una temporada de silencio, pero en ese silencio Dios estaba formando al Salvador, que cambiaría la historia. Hasta ahora hemos recorrido teorías, historia y momentos espirituales escondidos. Pero esto apenas comienza. Si has llegado hasta aquí es porque hay una chispa encendida en tu corazón. Si este video te está gustando, lo que viene te va a encantar. Pero antes, si tú crees en Jesús, comenta ahora mismo: Jesús vive. Vamos a llenar los comentarios con fe, y que el mundo vea que todavía somos más los que creemos. 4. El regreso del Hijo del Hombre. Marcos 1:22. Y se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Cuando Jesús reaparece en escena a los 30 años, algo en él había cambiado. Su mirada, su palabra, su presencia, todo en él era fuego, autoridad y compasión pura. Pero ¿cómo se forma un hombre así? ¿Dónde se forjan esas convicciones que desarman fariseos, sanan leprosos y perdonan prostitutas? El regreso de Jesús a Galilea fue silencioso. No hubo trompetas ni multitudes. Solo un paso tras otro, caminando hacia el destino. Y cuando abrió la boca en la sinagoga, los corazones temblaron. El hijo del carpintero hablaba como un profeta, como un rey, como Dios mismo. ¿Qué ocurrió en esos años invisibles que lo transformó en la palabra viva? Los evangelios no lo dicen, pero el Espíritu lo revela. Jesús no solo crecía en sabiduría, se estaba preparando para morir. Fue un regreso sin aplausos, pero lleno de propósito eterno. Pero si piensas que su preparación fue intensa, lo que viene te mostrará que su misión empezó mucho antes de nacer. 3. La misión celestial. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que existieran los años perdidos, existía la eternidad. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él es el Verbo eterno, el Hijo preexistente, el que estaba desde antes del principio. Y entender esto lo cambia todo. Los años perdidos no son solo un espacio de tiempo humano, son parte de un plan divino. Jesús vino a redimir, sí, pero su vida entre nosotros no comenzó a los 30, ni a los 12, ni en el pesebre. La Escritura dice que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. Eso significa que su misión ya estaba trazada cuando se creó la luz, que su cruz ya estaba en el plan cuando Adán tomó del fruto, y que cada año de silencio en su juventud no fue vacío, fue cumplimiento. Imagina al Verbo eterno aprendiendo a hablar, al Creador de galaxias tomando herramientas de madera, al Señor del tiempo, sujetándose a un calendario humano por amor. Cada segundo de esos años perdidos era una semilla de salvación sembrada en la historia, porque para Dios nada está perdido, todo tiene propósito. Y ahora, prepárate, porque lo que descubrirás en los 2 últimos capítulos no solo desafía la historia,
sino que sacude el alma. 2. La llama se encendió a los 12. Lucas 2:49. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es el único momento entre la infancia y el ministerio adulto que la Biblia nos muestra. Jesús, con apenas 12 años, se queda en Jerusalén mientras su familia lo busca angustiada. Pero cuando lo encuentran, no está perdido. Está enseñando, preguntando, maravillando a los sabios, y sus palabras son como fuego. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquí ocurre algo sobrenatural. El niño comienza a despertar al llamado. Se da cuenta de quién es, de quién siempre ha sido. No es solo el hijo de María, es el Hijo del Altísimo. Aquel momento en el templo no fue casualidad. Fue un detonante divino, un anticipo del Maestro que luego enseñaría con autoridad, un eco del mediador que uniría el cielo con la tierra. Pero después de ese evento, Jesús desaparece de los relatos durante 18 años. ¿Por qué? Porque aunque ya sabía quién era, aún no era su hora. El Hijo sabía esperar, sabía obedecer, sabía guardar silencio hasta que el cielo dijera, ahora. Y en ese silencio crecía. Crecía como nosotros, pero sin pecado. Crecía amando a los hombres que luego lo clavarían. Crecía aprendiendo los dolores del mundo que venía a salvar. Y lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una revelación que puede transformar tu fe. 1. No fue un error que la Biblia guarde silencio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nos hemos preguntado durante siglos, ¿qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre esos años? Y la respuesta más poderosa es esta. Porque el cielo no escribe como nosotros escribimos. Porque lo que Jesús vivió en esos años no se midió en hechos, sino en obediencia. No fue lo visible lo que lo preparó, sino lo invisible. En un mundo que valora la fama, el ruido y la visibilidad, Dios eligió ocultar a su Hijo, como una semilla bajo tierra, como una luz que aún no debía brillar, como un rey que se estaba preparando para morir por sus enemigos. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Nazaret, en oración, en el taller, en los montes. Estaba en el corazón del Padre. Estaba donde tú y yo también debemos estar, en proceso, en silencio, en obediencia. Porque lo que Dios hace en secreto, tarde o temprano transforma el mundo. Y cuando el cielo dijo, «Este es mi Hijo amado», fue porque los años perdidos no estaban perdidos. Estaban llenos de propósito eterno. Tal vez tú también estás en un tiempo de silencio, en una etapa donde nada parece moverse. Pero si Jesús fue preparado en lo oculto, tú también puedes serlo. Dios trabaja en lo secreto, para revelarse en lo eterno. Y recuerda, no hay año perdido cuando caminas con Jesús. Y si este video te impactó, aquí te dejo otros videos que te van a fascinar y que no te puedes perder.